No podía dejar al niño en el agua. El sol de Egipto resplandecía sobre el Nilo, reflejando su luz dorada en las aguas tranquilas del río. Era un día como cualquier otro, o al menos eso creía. Desde que teníamos memoria, mi rutina siempre había sido la misma, rodeada de sirvientas, cubiertas en sedas finas, disfrutando de la vida privilegiada del linaje que me otorgaban. Yo era la hija del faraón, intocable, poderosa, dueña de todo lo que mis ojos alcanzaban a ver, y sin embargo, aquel día todo cambió. Fui al río como lo hacía a menudo, buscando refrescarme del calor sofocante. Las palmeras se mecían suavemente con el viento, y mis sirvientas reían mientras preparaban mi baño en la orilla del Nilo. Pero entonces algo diferente llamó mi atención: una canasta. Esa canasta flotaba entre los juncos, moviéndose suavemente con las corrientes. Al principio pensé que era un simple objeto arrastrando por el río, pero había algo en su forma, en su peso sobre el agua, que me inquietó. No era algo abandonado, sino algo colocado allí con cuidado. Tráiganme en eso, ordené con un gesto firme. Las mujeres se miraron entre sí, pero obedecieron. Con rapidez, una de mis doncellas se acercó y recogió la canasta. Algo en mi pecho se agitó, porque sentía un presentimiento tan extraño. Cuando la tapa fue retirada, el aire pareció escaparse de mis pulmones. Era un bebé, pequeño, frágil, envuelto en telas que parecían tejidas con más amor que recursos, y lloraba. No supe qué hacer. Por un instante, el peso de mi linaje, de mi educación, de las reglas del imperio, cayó sobre mí como una losa. Los hebreos estaban condenados. Las órdenes de mi padre eran claras. Todo varón nacido de los esclavos debía ser arrojado al Nilo, y sin embargo, ahí estaba él, no en el fondo del río, sino sobre las aguas, no muerto, sino vivo. Algo en su llanto tocó una fibra de mi ser que no sabía que existía. Era el llanto de la desesperación, del abandono y de una vida que apenas comenzaba y que ya había sido condenada. Lo sostuve en mis brazos y al hacerlo el mundo entero se desvaneció. Yo era la hija del faraón, pero en ese momento no fui princesa. Fui mujer, fui humana, y supe que no podía entregarlo a la muerte. Las sirvientas me miraban con temor, sabían que lo que estaba pasando iba en contra de todo lo que mi padre ordenaba, pero yo no podía soltarlo. Este es un niño hebreo, susurró una de ellas. Lo sabía, y eso hacía todo aún más difícil. Pero en ese momento otra voz se levantó entre los juncos. Una joven, apenas una niña, salió de su escondite. Me sorprendió su osadía. ¿Quién se atrevería a acercarse tanto a la hija del faraón? Señora, dijo con valentía, si lo deseas, puedo buscar una nodriza para el niño. Mi corazón latió con fuerza. Una nodriza. Eso significa criarlo, no solo ocultarlo, sino hacerlo parte de mi vida. El peso de la decisión cayó sobre mí como una tormenta. Si mi padre lo descubriría, podría matarme, podría despojarme de todo. Pero cuando miré al bebé otra vez, supe la verdad. Dios lo había puesto en mis manos y yo no iba a abandonarlo. Ve, le dije a la niña, busca a una mujer que pueda amamantarlo. Ella asintió y corrió con rapidez. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía qué consecuencias traería mi decisión, pero algo en mi interior me decía que aquel niño no era común. Era un niño destinado a algo grande, y ese día, sin saberlo, sellé mi destino con él. Sostuve al bebé con fuerza mientras la niña se alejaba entre los juncos. Mi corazón latía con fuerza. Algo dentro de mí sabía que lo que acababa de hacer cambiaría mi vida para siempre. Las olas del Nilo sabían su curso, ajenas a mi decisión. El agua, que debía haber sido su tumba, se convirtió en su refugio, y ahora mis brazos serían su protección. Pero ¿cómo esconder a un niño hebreo en el mismo palacio del faraón? Mis sirvientas me miraban en silencio. Algunas tenían el miedo pintado en el rostro. Sabían que desobedecer una orden del faraón significaba la muerte. Mi señora, una de ellas se atrevió a hablar. ¿Qué harás con él? La pregunta me golpeó con fuerza. Aún no lo sabía. Quería pensar que el amor era suficiente, que si le explicaba a mi padre lo que había sentido al ver al bebé, entendería. Pero no era así como funcionaba Egipto. La ley no conocía el amor, solo el poder. No pasó mucho tiempo antes de que la niña regresara, y con ella una mujer de manos callosas y mirada agotada. Cuando sus ojos se posaron en el bebé, algo en su expresión cambió. Era un dolor contenido, una esperanza imposible. Era su madre. Lo supe sin que nadie se diera cuenta. Lo supe en la manera en que su respiración se entrecortó, en cómo sus manos temblaban al acercarse,
y supe en ese instante que yo no era la única que había tomado una decisión ese día. Ella también lo había hecho, había dejado ir a su hijo, había confiado en que Dios haría un milagro y ahora estaba frente a él. Le entregué al niño, la mujer lo tomó en sus brazos y lo sostuvo contra sus pechos como si fuera el aire mismo, como si hubiera estado ahogándose todo este tiempo y al fin pudiera respirar. Mis sirvientas observaban en silencio. Ninguna se atrevía a interrumpir aquel momento, yo tampoco, pero debía hablar. Críalo por mí, le dije con la voz más firme que pude reunir. Cuídalo y aliméntalo. Cuando crezca, vendrá conmigo al palacio y será mi hijo. La mujer levantó la mirada, sus ojos brillaban con lágrimas. Sabía lo que le estaba pidiendo. No solo que cuidara a su hijo, sino que lo criara sabiendo que algún día tendría que entregarlo. Asintió lentamente. No había palabras para lo que ambas sentíamos en ese momento. Yo, una princesa egipcia, hija del hombre más poderoso del mundo, ella, una esclava hebrea, madre de un niño condenado a morir, y sin embargo, estábamos unidas por un destino que nunca de las dos podía comprender. Mientras regresaba al palacio, el peso de lo que había hecho comenzó a oprimirme el pecho. ¿Cómo ocultaría esto de mi padre? ¿Cómo criaría un niño hebreo en la casa del faraón? El palacio se alzaba frente a mí, majestuoso e imponente. Sus muros dorados, suelos de mármol y fuentes de agua no sabían de dolor, ni de pobreza, ni de muerte. Pero yo sí, porque aunque había sido criada como una diosa en la tierra, ese día descubrí que también tenía un corazón humano. Ese niño no solo había sido rescatado del río, también había rescatado algo dentro de mí. Y mientras cruzaba las puertas del palacio, con la imagen de su madre sosteniéndolo aún grabada en mi mente, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Los días pasaron, luego los meses, el bebé creció lejos del palacio, pero no lejos de mis pensamientos. Cada noche me preguntaba si había tomado la decisión correcta, porque yo podría haber mirado hacia otro lado, haberlo dejado flotar en el Nilo hasta que la corriente decidiera su destino, pero algo en su llanto me había atrapado, algo que no entendía pero que no podía ignorar. Era solo un niño, y sin embargo era más que eso. Cada tanto enviaba mensajeros discretos a la casa donde vivía su nodriza, su madre. Me aseguraba de que nada le faltara, comida, telas, protección. ¿Sabía él quién era su verdadera madre? Me imaginaba a la mujer sosteniéndolo en su regazo, cantándole canciones de un Dios al que mi pueblo no adoraba. ¿Le hablaba de su pueblo? ¿Le decía que era hebreo? Sabía que el día llegaría, el día en que lo arrancaría de sus brazos y lo traería conmigo, el día en que lo llamaría mi hijo. Ese día llegó demasiado rápido. Una mañana, mientras el sol doraba las piedras del palacio, mis sirvientes me informaron que el niño estaba listo para ser traído. Mi corazón se detuvo un instante. Dije que sí, pero cuando vi a la mujer entrar con él, sentí que el aire se volvía pesado, como si el mismo Nilo se hubiera detenido a mirar el momento. Ella lo entregó sin una palabra, pero su rostro lo decía todo: dolor, amor, resignación. Había llevado a su hijo en su vientre, lo había amamantado, lo había visto dar a sus primeros pasos y ahora lo entregaba. Yo, en cambio, solo lo había visto una vez. No sabía qué comía, qué le gustaba, qué canciones le cantaban, ni cómo sonaba su risa. Y sin embargo sería mi hijo. Cuando me lo entregó, el niño me miró con ojos curiosos. No lloró, solo me observó. Mi padre, el faraón, se encontraba en la sala. Era la prueba final. Respiré hondo y con la voz más segura que encontré hablé. Este es mi hijo. El silencio fue absoluto. El faraón me miró un instante, un juicio silencioso. Si lo rechazaba, si sospechaba algo, el niño moriría. Finalmente sonrió lentamente y asintió. Que crezca como un príncipe de Egipto, declaró. Mi cuerpo se relajó por primera vez en unas semanas. Lo había logrado, pero cuando miré a la mujer que lo trajo, vi su rostro una última vez antes de que se alejara. Sabía que nunca la olvidaría, porque en sus ojos había algo que nunca había visto en los ojos de una esclava: esperanza. El palacio del faraón era un mundo de mármol y oro, de columnas altísimas y pasillos que resonaban con el eco de poder. Aquí el Nilo no traía vida, traía dominio. Aquí las leyes no se discutían y las palabras de mi padre, el faraón, era ley inmutable. Y ahora, en este mismo palacio, criaba a un niño hebreo. Moisés, como le puse porque salió de las aguas, creció rápido, más rápido de lo que me habría gustado. Desde el principio su presencia fue una mezcla de alegría y ansiedad, como criar a un niño cuya misma existencia desafiaba
todo lo que Egipto representaba. ¿Cómo ocultar quién era realmente cuando su rostro, sus rasgos, le recordaban a todos que no era egipcio? Pero lo amaba. Lo amé desde el primer momento en que lo vi flotando en el Nilo, y cada día que pasaba, ese amor crecía. Su curiosidad no tenía límites, sus preguntas eran infinitas. ¿Por qué las pirámides son tan grandes? Me preguntaban con esos ojos que brillaban con una chispa que no había visto en ningún otro niño del palacio. Pero también me hacía preguntas que me desgarraban. ¿Por qué esos hombres están encadenados? ¿Por qué trabajan hasta caer al suelo? Sabía que algún día haría esa pregunta, pero no estaba lista. Son esclavos, respondía con cuidado. Así es como funciona Egipto. Pero sus ojos no aceptaban esa respuesta. Su espíritu rebelde no podía entender cómo un hombre podía ser dueño de otro. No sabía de dónde venía esa chispa dentro de él, pero la tenía y la admiraba al mismo tiempo. A medida que crecía, la dualidad en Moisés se hacía más evidente. Por un lado, caminaban por los pasillos del palacio como un príncipe, con la frente en alto, dominando el aire de la guerra, la escritura y la política egipcia. Era inteligente, fuerte y respetado. Pero por otro lado, había algo en él que no podía ser moldeado por Egipto. Una parte de su corazón pertenecía a un lugar que él aún no entendía. Observaba a los esclavos hebreos con una mezcla de compasión y confusión, como si una voz interna le dijera que había más en su historia de lo que yo le contaba. Y yo sabía que esa voz no estaba equivocada. Lo miraba mientras entrenaba con los soldados egipcios, su cuerpo fuerte y ágil, y me preguntaba hasta cuándo podré ocultar la verdad. ¿Cuánto tiempo antes de que descubra quién es realmente? Las noches eran las más difíciles. Después de las fiestas y las ceremonias, cuando el palacio quedaba en silencio, me encontraba sola con mis pensamientos. Caminaba por los pasillos oscuros, preguntándome si había hecho lo correcto al traerlo a este mundo de falsedad y poder. ¿Había salvado su vida para condenar su alma? A veces lo observaba dormir, su rostro tranquilo y sereno. Parecía tan inocente, tan ajeno al conflicto que crecía dentro de mí. ¿Debía decirle la verdad o protegerlo del dolor de saber que era diferente? El dilema me desgarraba. Lo amaba como si fuera mi sangre, pero sabía que el día llegaría en que tendría que dejarlo ir, no físicamente, sino en su corazón. Porque Moisés no me pertenecía, nunca lo hizo. Pertenecía a un destino más grande que yo, más grande que Egipto. Un día, mientras paseábamos por los jardines del palacio, Moisés me miró con esa mirada intensa que siempre parecía ver más allá de la superficie. Madre, ¿por qué siento que no pertenezco acá? Mi corazón se detuvo. La pregunta que había temido finalmente llegó. Podría haber mentido, podría haberle dicho que era el hijo de Nilo, el hijo de Egipto, que su lugar estaba aquí, entre los dioses y faraones, pero no pude. El palacio había cambiado, o quizás era yo que ya no podía verlo igual. Moisés no era el niño que encontré flotando en el Nilo, era un hombre ahora, y cada día que pasaba sentía que lo perdía un poco más. Siempre supe que había algo diferente en él, no era solo su rostro, ni su curiosidad insaciable, era la forma en que miraba a los hebreos cuando cruzábamos las calles, la forma en que su corazón latía más fuerte al ver el sufrimiento de los esclavos. Yo lo sabía, sabía que la sangre que corría por sus venas no era la mía, sabía que el Nilo solo me lo había confiado por un tiempo, pero nunca imaginé cuánto dolería verlo escoger a su verdadero pueblo. Una mañana me desperté con murmullos en el palacio, los sirvientes hablaban en voz baja, sus rostros llenos de temor. Algo había pasado, algo con Moisés. Salí apresuradamente hacia los pasillos de mármol y ahí lo escuché por primera vez. Moisés había matado a un egipto. Mis piernas flaquearon. No podía ser, no el niño que crié, no el hombre que llamé hijo, pero en el fondo sabía que era verdad. Moisés había visto a un egipcio golpear a un hebreo y no pudo quedarse de brazos cruzados. No pudo ignorar la injusticia. Defendió a su hermano, no al egipcio que compartía su hogar, sino al hebreo que compartía su sangre. Cuando lo vi esa noche, su rostro estaba marcado por la decisión. No se disculpó, no lo negó, solo me miró con esos ojos que siempre parecía ver más allá de lo que yo decía. Debo irme, dijo con voz firme. Sabía que el faraón lo buscaría para matarlo. Mi padre no toleraba la traición y Moisés había desafiado el corazón mismo de Egipto. Pero eso no fue lo que me rompió el corazón. Lo que me destruyó fue que no intentó quedarse, no intentó justificarse, no buscó refugio en mí. Su corazón ya no estaba aquí. Me acerqué a él queriendo suplicar que no se fuera, que se quedara conmigo, que encontráramos otra manera, pero las palabras se ahogaron en mi garganta, porque en sus ojos vi la verdad que siempre había temido. Él sabía quién era,
Sabía que su hogar no estaba en el palacio entre las columnas de oro y los dioses de piedra. Su lugar estaba en su pueblo, con los hebreos, con los esclavos que sufrían bajo el sol de Egipto, con su Dios verdadero y real. Moisés, susurré con la voz quebrada, ¿no puedes quedarte? Me miró por un largo instante, vi el amor en sus ojos y el mismo amor que yo sentía por él, pero también vi la determinación. Siempre serás mi madre, me dijo con ternura, pero yo pertenezco a ellos. Y en ese momento entendí algo que había negado por años. La sangre no se puede ocultar. Por mucho que lo ame, por mucho que lo cuide, él siempre supo en su corazón que era hebreo. Moisés huyó esa noche y con él se llevó una parte de mi corazón. Verlo partir fue como perder el pedazo de mi propia alma. Cría a ese niño desde que era apenas un suspiro en una canasta flotando en el Nilo, y verlo alejarse no solo del palacio sino de mí fue un dolor que no supe que podía sentir, pero con el tiempo entendí. Dios no me entregó a Moisés solo para salvar una vida, me entregó a Moisés para cambiar la historia. Cuando lo encontré en el río, pensé que simplemente estaba desafiando una orden, desobedeciendo a mi padre el faraón, pero ahora sé que al salvarlo estaba desafiando el corazón de Egipto, estaba protegiendo algo mucho más grande que yo misma. No crié solo a un hombre, formé al líder que liberaría a un pueblo entero de las cadenas de la esclavitud. Mientras los egipcios querían borrar a los hebreos, Dios me usó para preservar el hombre que lo sacaría de nuestras manos. El hijo que rescaté del agua fue el mismo que abrió el mar para su pueblo. Y aunque su elección de irse me rompió el corazón, no puedo negar el propósito que su vida cumplió. Al amar a Moisés no solo desafié la ley del hombre, sino que me convertí sin saberlo en parte del plan divino. Al salvarlo también salvé a su pueblo. Y aunque eso fue lo contrario a lo que Egipto quería, fue exactamente lo que Dios planeó. Hoy cuando escucho las historias de su grandeza, de cómo enfrentó al faraón, cómo dividió las aguas y guió a su pueblo hacia la libertad, siento el peso de la pérdida, pero también el orgullo de haber sido parte de su historia. Moisés fue mi hijo en la tierra, pero fue el hijo de Dios para su pueblo. Y mientras vivía, llevaba ese dolor y esa honra en mi corazón, sabiendo que el niño que saqué del Nilo fue el hombre que liberó a Israel.